¿Y qué es lo más valioso para ti? Me gustaría que tú te preguntaras y no te apresures a responder superficialmente, porque estamos aquí congregados en el nombre de Jesús, estamos en una celebración, estamos en la iglesia, como comúnmente se dice, y cuando pasa eso, entonces lo que pensamos es automáticamente Dios. Y yo sé que cuando yo te estoy preguntando qué es lo más valioso para ti, algunos dijeron Yeshua, Mesías, Jesús, Cristo, Dios, ¿no? Y se supone, estamos aquí en la iglesia, que tal vez esa debería ser la respuesta. Pero yo quiero que te preguntes de verdad qué es lo más valioso para ti. Se han hecho encuestas a través del mundo. De hecho, una encuestadora muy famosa se tomó el trabajo de hacer una encuesta y tratar de averiguar qué es lo que la gente más valora alrededor del mundo. Y se encontró con varias variantes. Y déjame que quiero hacer referencia un poco a esto. Preguntaron, por ejemplo, refiriéndose a Norteamérica, y preguntaron qué era lo más valioso para la gente. Y la gente de Canadá mayoritariamente dijo que para ellos lo más valioso era la salud. Cuando vinieron a Estados Unidos y preguntaron para la gente en Estados Unidos qué era lo más valioso, la gente en Estados Unidos dijo que un nivel de vida bueno. Así como para Canadá la salud, un nivel de vida bueno era prioridad para la gente en Estados Unidos. Cuando preguntaron a la gente en México qué era una de las cosas que la gente más valoraba y pensaba que eran muy importantes, dijeron que eran los tacos con chile. No es cierto. La gente en México dijo que lo que más valoraban era la educación. La educación. Y pudiera seguirte leyendo todas las diferentes cosas que la gente dijo que valoraban, que era lo más valioso para ellos. Ahora, yo quiero que veas que en el libro de Mateo, capítulo 6 y verso 21, Jesús dijo que es muy importante saber qué es lo que es valioso para ti y sobre todo lo más valioso, lo que llamamos un tesoro. Y Jesús dijo que era importante porque donde estuviera tu tesoro, allí estaría tu corazón. Otra manera de decirlo es, lo que para ti es un tesoro, se transforma en tu Dios, aunque no lo veas de esa manera. Es por eso que Dios nos pide que nosotros lo amemos a Él sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque lo que es tu tesoro se gana tu corazón, y lo que se gana tu corazón controla tu vida. Si para ti lo más valioso es el materialismo, tú vas a vivir para las riquezas materiales. Si para ti lo más valioso es el placer, ¿qué crees que va a pasar? Vas a vivir en la búsqueda del placer. Pero cuando tú pones a Jesús como lo más valioso de tu vida, ¿qué crees que es lo que vas a buscar? Como al aire que respira, como al agua que bebes, como a la comida misma, como a la vida misma. Es Jesús. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 6:21 que donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Así que, ¿qué es lo más valioso para ti? La Escritura nos dice en Hechos capítulo 9, nos cuenta la historia de la conversión de un hombre llamado Saulo, muy creyente en Dios, muy religioso, que luego pasó a llamarse Pablo y fue conocido como el apóstol Pablo, y se lo honra como la persona o el seguidor de Cristo o el hombre de Dios más importante en el Nuevo Testamento después de Cristo Jesús. Y fue usado por Dios para darnos la mayoría del Nuevo Testamento. El 80% del fundamento de nuestra fe cristiana fue puesta por inspiración divina a través del apóstol Pablo. Así que
en Hechos 9 encontramos a este hombre, conocido como Saulo de Tarso. Saulo, para que cuando leamos la historia puedas familiarizarte un poquito mejor, él fue criado en la fe judía. Creía en Dios, pero no lo conocía. Cuando creció, tuvo un gran fervor por las cosas religiosas, tuvo un gran fervor por la fe judía y se inscribió en lo que era la escuela teológica más importante de la época y estuvo como un discípulo de uno de los teólogos reconocidos más grandes en la historia del judaísmo. Estamos hablando del maestro Gamaliel. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Cuando ya fue joven y ya estaba graduado, aún siendo un discípulo todavía de Gamaliel, se despierta Pablo con un gran celo por el judaísmo y comienza a perseguir la fe en Cristo Jesús y comienza a perseguir a los del camino, comienza a perseguir a los discípulos de Jesús, como eran conocidos en ese tiempo. Pablo estuvo allí cuando estaban en el Sanedrín enjuiciando a Esteban. Y por boca del mismo apóstol Pablo, él fue el instigador intelectual de la muerte de Esteban. Esteban fue el primer mártir de los cristianos, el primer mártir de los seguidores de Jesús. Esteban se levantó y empezó a predicar de Cristo Jesús. La gente empezó a venir a los pies de Jesucristo. Dios lo empezó a usar con señales, con prodigios, con milagros. Y muchos venían y tenían un encuentro personal con Jesús y se convertían en seguidores de Jesús gracias a la predicación, a la ministración de Esteban. Se levantan las autoridades civiles y religiosas, lo toman prisionero a Esteban y lo llevan ante el Sanedrín. Y Esteban tuvo que comparecer ante el mismo tribunal que enjuició a Jesús. Falsamente lo acusaron, falsamente lo condenaron a que muriera en una cruz. Y ahí está Esteban frente a ese tribunal. Y Pablo está allí en ese tribunal. Y Pablo es el instigador principal. ¿Cómo lo sabemos? Porque al final del capítulo 8 encontramos que cuando le están dando muerte a Esteban, traen la ropa ensangrentada de Esteban y los ponen a los pies del apóstol Pablo. Ese dato está diciendo que Pablo fue el instigador. Y Pablo más tarde lo confirma, dice que él estuvo presenciando y que él instigó la muerte del justo Esteban. Pablo escuchó el mensaje de Esteban. Y aun cuando Pablo se enardeció y Pablo incitó a que lo mataran a piedradas a Esteban, la semilla fue sembrada en el corazón de Pablo. Yo quiero hacer una pausa de lo que te estoy hablando y hablarte un poquito al margen de esta historia y decirte que lo que pasó con Pablo debería darte fe, ánimo a ti, de que como Dios dijo, cada vez que hablamos en su nombre, las semillas que hoy no germinan, mañana germinarán. Pero que es importante sembrar semillas de fe, porque nunca sabemos qué es lo que va a pasar. La conversión de Pablo tuvo mucho que ver con las semillas de fe que sembró Esteban. Pablo escuchó el relato de Esteban y esas semillas quedaron sembradas en el corazón de Pablo. Y gracias a esa semilla, Pablo ahora se va a convertir a Cristo Jesús. Así que Pablo instiga en la muerte de Esteban. Y no solo conforme con eso, sino que Pablo empezó a conseguir cartas de las autoridades religiosas y civiles, tanto judías como romanas, pidió carta de autorización para empezar a meter preso, encerrar en la cárcel, castigar con dureza, incluso hasta matar a todos los seguidores de Jesucristo. Y comienza entonces el capítulo 9 diciendo que mientras tanto Pablo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sacerdote. Verso número 2, le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar preso a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino. Así se los conocía a los seguidores de Jesús, los del camino, los que seguían el camino de Jesús, en otras palabras, fueran hombres o mujeres. Pablo había pedido carta y su único corazón era destruir a los seguidores de Jesucristo. ¿Está aquí conmigo?
está listo para oír lo que te voy a decir. Algunos piensan que con solo tener fe en Dios y creer en Dios, todo está bien. Pablo creía en Dios, pero sin embargo no conocía a Jesucristo. Tú puedes ser muy creyente y como Pablo puedes ser muy religioso, pero aún así tú necesitas conocer a Cristo Jesús. Voy a decírtelo de nuevo. Pablo era muy creyente, Pablo era muy religioso, pero siendo muy creyente y siendo muy religioso, todavía él necesitaba conocer a Cristo Jesús. Y necesitaba venir a esa relación personal con Jesucristo. Así que Pablo, teniendo mucha fe en Dios, siendo muy celoso de la religión, él está en contra de Jesús, en contra del reino de Dios, en contra de los seguidores de Jesucristo. Qué increíble. Porque la gente piensa que la vida se le resuelve diciendo yo creo en Dios. Y piensa que se le resuelve adoptando una religión. Lo que estamos haciendo aquí no es nada religioso, aunque para algunos lo sea. Para el gobierno nosotros somos una institución religiosa, pero nosotros no nos identificamos como una religión. Amén. Para algunos lo que hacemos aquí nosotros puede sonarle muy religioso, pero lo único que nosotros estamos haciendo aquí es conectar con el amado, conectar con el corazón de Dios, venir a un encuentro personal con Jesucristo. Lo que estamos haciendo es congregarnos como familia en torno a la persona más valiosa e importante que se llama Cristo Jesús. Si lo crees, dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Así que Pablo va camino a Damasco, verso 3, y mientras va de viaje, cuando se está acercando a Damasco, una luz del cielo relampaguea de repente a su alrededor, él cae al suelo y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero que te detengas ahí por un momento y pienses en esto. Pablo ya lleva probablemente meses yendo en contra de los seguidores de Jesucristo, encarcelando a muchos, a otros llevándolos directamente a la muerte. Ahora él terminó lo que él pensaba que era su trabajo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ahora está saliendo fuera de esa zona. Y está llegando a Damasco, cuando de repente, así, de la nada, un resplandor del cielo lo voltea a Pablo. Cuando dice que lo volteó a tierra, da la impresión como que él hubiera estado sobre algo. No sabemos sobre qué. Tal vez iba en un carro, tal vez iba sobre un caballo, tal vez iba sobre un burro, o pudiera haber sido hasta un camello. Era el transporte habitual de ese tiempo. Pero no es importante en lo que iba. Sabemos que en una Ferrari no iba. Sabemos que no iba en una limusina, no habían carros en ese tiempo. Eso no es relevante. Lo que es relevante es que ese resplandor del cielo lo tira al suelo al apóstol Pablo. Y esto es lo que muchas veces tú presencias cuando nosotros estamos en el altar adorando, cuando se está orando, ministrando por las personas. Muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué cae la gente? Y tal vez haya alguien aquí que se pregunte, ¿por qué cae la gente? Justamente porque tiene un encuentro con la gloria de Dios. Que eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Él tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Ese resplandor es una manera de expresarnos a nosotros que Pablo tuvo un encuentro con la gloria de Dios. El mismo Señor Jesús se le presentó. Aunque dice claramente, y ahora lo vamos a ver, que Pablo nunca lo pudo ver a Jesús, pero pudo escuchar su voz. Jesús mismo se le presentó allí. Lo que Pablo vio solo fue un resplandor y después sus ojos fueron cegados. El resplandor fue tan fuerte que no solo lo tiró al suelo, sino que hizo que Pablo quedara ciego. Ahora lo vamos a leer en el relato bíblico.
Y cuando Pablo está en el suelo, entonces escucha la voz de Jesús. Él no sabía quién era el que él le estaba hablando. Pero esto es un encuentro real. Esto no es un encuentro religioso. Esto no es un encuentro emocional. Este no es un encuentro de algún tipo de psicosis psicológica. Esto es un encuentro muy real. Pablo no tiene ni idea qué está pasando. Él va camino a Damasco y su enfoque era ir en contra de los seguidores de Jesucristo. Pero de repente este resplandor del cielo, que se figura como si fuera un relámpago, algo que aparece de golpe, y él cae a tierra, está ciego y escucha una voz. Y la voz que él escucha le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 2 veces menciona el nombre de Pablo, algo que era muy significativo para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que cuando Dios mencionaba algo una vez, eso era importante, pero no era tan importante. Cuando Dios mencionaba algo 2 veces, quería decir que eso era muy importante. Y cuando Dios mencionaba algo 3 veces, era una sentencia irrevocable. Es por eso que cuando tú lees en la Biblia que dice ¡ay! Un solo ay, viene dolor, pero no va a ser tan fuerte. Pero cuando dice ay, ay, un ay de dolor, no de ay, como que hay alguien. Ay de dolor. Cuando dice ay, ay, quiere decir que el dolor va a ser muy fuerte. Y cuando leas que la Biblia dice ay, 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 3 veces, quiere decir que eso va a ser extremadamente fuerte y que es imposible de ser revocado. Y Pablo lo sabe. Él conoce las Escrituras. Es un teólogo del Antiguo Testamento. Y cuando él escucha 2 veces su nombre, Pablo dice: esto está, en mexicano, esto está canijo. Esto está pesado. Esto está duro. Me están dando café cargado. Viene la mano dura. Él lo sabe. Y yo creo que dentro de él dijo: qué bueno que no mencionó 3 veces su nombre. Qué bueno que no lo mencionó 3 veces. Y está en el piso y dice que temblando Pablo, temblando y temeroso, él pregunta y dice: ¿quién eres, Señor? Porque la voz que él oye le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero que notes este detalle. Pablo no había perseguido de una manera objetiva directamente a Cristo Jesús. Pero cada vez que alguien se levante contra un hijo o una hija de Dios, Jesús lo toma personal. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos hombres y mujeres seguidores de Jesucristo hay aquí? Levante su mano. Yo quiero que sepa que el que viene contra ti, viene contra Jesús. Yo quiero que sepas que el que se mete contigo, se mete con Jesucristo. Yo quiero que sepas que el que se mete contra la iglesia que Jesús compró con su propia sangre, se mete en contra de Jesucristo. Amén. Así que la voz del cielo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Y en ese momento, todo el mundo se le tuvo que haber venido abajo a Pablo. Porque Pablo estaba muy seguro que él perseguía a los cristianos y él estaba muy seguro que al perseguirlo a ellos, él estaba siguiendo a Dios. Y estaba haciendo lo que quería Dios. Y de repente se encuentra que todo lo que él estaba haciendo era ir contra Dios. ¿Cómo? Si yo creo que estoy haciendo lo que Dios espera de mí. Imagínense ese momento. Estoy seguro que las palabras de Esteban retumbaron en el corazón y en la mente de Pablo. Todo el relato de Esteban. Y Pablo está ahí en el momento ese, en el piso ciego. Y debe haber pasado en segundos como toda una película de su vida. Y Pablo pensando: pero yo creía que ese Jesús era un farsante.
Yo creía que toda esa gente que lo seguían eran unos farsantes y que todos eran enemigos de Dios, y resulta que yo soy el enemigo de Dios. Y resulta que yo, en vez de estar honrando a Dios, yo estaba deshonrando a Dios y estaba en contra de lo que Dios estaba haciendo. Así que él está ahí en el piso y la voz de Jesús retumba dentro de él. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otra palabra, Pablo, no te va a ir bien por hacer lo que estás haciendo. Te estás causando mal a ti mismo, persiguiendo la fe de Jesús, persiguiendo a los seguidores de Jesucristo, yendo en contra de la iglesia que Jesús compró contra su propia sangre. Te estás metiendo en contra de mí mismo. Pablo, le dice Jesús. Y ahí está Pablo. Y entonces dice que él está en el piso, está ciego y recibe orden de parte de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahora, quiero que vayas a Filipenses capítulo 3 y leas conmigo el verso 10. A partir de ese momento, toda la vida de Pablo dio un giro. Y a partir de ese momento, todos los objetivos de Pablo cambiaron. A quien él perseguía, ahora él lo sirve. En contra de quien él iba, ahora él es uno de ellos. Todo cambió en la vida de Pablo. Pero quiero que lea sus propias palabras. ¿Qué pasó con Pablo a partir de ese encuentro personal que él tuvo con Jesús? Pablo dice, lo he perdido todo, Efesios 3:10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Ese encuentro personal con Jesús le cambió todo al apóstol Pablo. Porque Pablo se dio cuenta que todos sus valores, todos sus conceptos de lo que él creía que era importante en la vida, estaban equivocados. Y Pablo pasa de tener valores que son en contra de Jesús, ahora a tener valores donde todo gira alrededor de Jesucristo. Pablo se da cuenta que lo más valioso en la vida es Cristo Jesús. Que no hay nada. Fuera de Él no hay nada. Y que todo lo que tú puedas encontrar de valor en la vida tiene que ver con Él. Y si no tiene que ver con Él, realmente no tiene valor. Así que todo lo que Pablo conocía como valioso e importante, por lo que valía la pena vivir, cambió. A partir de ese momento. Totalmente. Vuelve a leerlo conmigo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Y cuando Pablo dice que lo perdió todo, está hablando. Perdió su posición social. Porque Pablo era de los principales. Se dice, según la historia judía, que Pablo pudiera haber sido el próximo sumo sacerdote, el líder religioso y civil de Israel, como ser el presidente de la nación de Israel, en términos actuales. Pero más que eso, a su vez ser el líder espiritual de la nación. Pablo perdió el prestigio del título que se había ganado estudiando a los pies de Gamaliel. Pablo perdió una carrera que él llevaba, que lo iba a posicionar en la sociedad, no solo como un líder importante, sino también económicamente, lo iba a posicionar en la sociedad. Perdió el camino de ser reconocido popularmente como ese líder importante. Pablo dice, lo he perdido todo, todo. Porque su vida llevaba un rumbo, porque él tenía sus metas,
porque él tenía muy claro qué es lo que él quería, lo que él esperaba de la vida. Pero ahora Jesús se le aparece, tiene un encuentro personal con Jesús y su vida cambia rotundamente. Y Pablo entiende que lo que para él era valioso realmente no tenía valor. Que lo que la sociedad consideraba de valor no lo tenía. Y dice que él empieza a darse cuenta que todo se trata de conocer a Cristo. Subraya esa palabra. Voy a ponerlo de nuevo. ¿Cuál es el fundamento principal de la vida? ¿Cuál es la meta más importante de la vida? ¿Cuál tiene que ser nuestro sueño mayor? ¿A dónde nos tienen que llevar todos nuestros caminos? ¿Qué es lo más importante y valioso de la vida? ¿Será la salud? La salud es importante, pero I'm sorry, la salud no es lo más valioso. ¿Será la comodidad económica? El materialismo. I'm sorry for you, no es lo más valioso. La sociedad lo tendrá por lo más valioso. ¿Será ser reconocido, que la gente hable como que soy de los más populares en las redes sociales? Reconocido como un gran líder en las redes sociales. No. ¿Será ser reconocido como de lo más significativo dentro del cristianismo? No. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el objetivo número 1 de la vida? Es conocer a Cristo. Y quiero que entiendas que cuando la Biblia habla de conocer por medio de experiencia de intimidad. En el Antiguo Testamento la palabra conocer tenía que ver cuando un hombre y una mujer tenían intimidad sexual. Por eso que en las Biblias más antiguas, como Reina Valera, King James, vas a leer que dice, por ejemplo, Génesis capítulo 4, verso 1, y conoció a Adán a su mujer Eva, y dio a luz un hijo varón. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla de conocer en el sentido de información. No sé quién es tu fan, o no sé si tú tienes a alguien a quien tú anhelas, respeta o admira. Puede ser cristiano o no. Pero sabía, por ejemplo, que la gente que es fan, estoy hablando fan, y quizás se vuelve incluso idolatría sobre alguien, conoce casi todo de esa persona. Sabe quiénes son sus padres, sabe dónde nació, sabe dónde se crió, sabe dónde vivió. Por ejemplo, los fanáticos aquí en la frontera de Juan Gabriel, ya que lo mencioné. ¿Sí? Si tú eres fan de Juan Gabriel, tú sabes su nombre verdadero, no el nombre artístico. Si eres fan de Juan Gabriel, sabes dónde nació, sabes dónde se crió. Si eres fan de Juan Gabriel, te muestran una foto de una casa en Juárez y tú sabes, esa es la casa de Juan Gabriel. Si tú eres fan de Juan Gabriel, seguro que vas a escuchar la melodía de una canción y vas a saber que es su canción. Hay gente que es tan fan que averigua cuál es la comida preferida, cuál es lo que viste. Ahora, déjame decirte algo. Tú puedes saber toda la información de una persona, pero tú no la conoces si tú no vives con ella. Voy a decirlo de nuevo. Tú puedes tener toda la información que tú te consigas sobre una persona, pero tú no la conoces hasta que no vives con ella. Y en la Biblia, conocer significa tener intimidad, conocer de una manera personal. Cuando Pablo dice que él lo había perdido todo a fin de conocer a Cristo, lo que él está diciendo es, todo en la vida me tiene que guiar a la persona de Cristo Jesús, a poder estar con Él día con día, a vivir más experiencias con Cristo Jesús. Todo me tiene que guiar a que mi vida se relacione con Él, de una o de otra manera. Yo tengo que tener una relación con Él. Conocer en la Biblia es a través de una relación. Dígalo conmigo, conocer es a través de una relación.
Entonces lo que Pablo está diciendo es que todo en su vida se alineaba a que él lo conociera día con día, cada vez más a Cristo Jesús. Pablo está diciendo, todo en mi vida se tiene que alinear de tal manera en que yo lo pueda vivir y experimentar a diario a Cristo Jesús. Y que mi vida se lleve en que yo cada día lo voy conociendo más a Él. Y a medida que yo vivo experiencias personales con Cristo, a medida que yo tengo una relación con Cristo Jesús, la vida de Cristo Jesús va absorbiendo mi vida de tal manera que cuando yo llegue al momento de mi muerte o al tiempo de mi partida para estar con Dios, ya mi vida no sea la mía, sino que mi vida sea la de Cristo Jesús, absorbido por la vida de Cristo Jesús. Verso del 7 al 8, el apóstol Pablo dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, lo considero perdido por causa de Cristo. ¿Sabía que muchas personas, siendo cristianos, identificándose como cristianos, seguidores de Jesucristo, tienen esto que el apóstol Pablo dice invertido? ¿Sabía que hay gente que no se congrega porque piensa que va a perder dinero? ¿Sabía que hay gente que no sirve al Señor porque hay cosas que va a perder? ¿Sabía que hay gente que no se compromete con Jesucristo porque hay cosas que puede perder? ¿Sabía que hay gente que antepone a su relación personal con Jesús su profesión, su familia, sus sueños personales, sus relaciones? Pero Pablo lo ve todo totalmente al revés. Él dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por Cristo Jesús. ¿Sabía que hay gente que por un trabajo se aleja de Dios? ¿Sabía que hay gente que por una relación de noviazgo o por casarse con alguien se alejan de Dios? ¿Sabía que hay gente por sus sueños personales se alejan de Dios? ¿Sabía que hay gente por su meta en la profesión se alejan de Dios? ¿Sabía que hay gente por una meta que a veces es ministerial se aleja de Dios? Pablo, él lo tiene muy claro. Pablo dice, si algo se interpone en mi relación con Cristo Jesús, lo hago a un lado. Lo quito del medio. Es simple. Él dice, puede que sea de mucha ganancia en lo personal, pero si se interpone en mi relación con Cristo Jesús, yo lo hago a un lado. Va mucho más lejos todavía que simplemente hacerlo a un lado. Porque usted puede hacer a un lado algo, pero ahí se queda en su corazón como un dolor. ¿No? Y lo está anhelando. Hello, ¿está aquí conmigo? Hay gente que tenía una profesión. Por Cristo dejó la profesión. Hay gente que ha dejado cierto nivel de vida y sueños personales, lo pusieron a un lado por seguir a Cristo. Pero en su corazón siempre está eso. Me acuerdo. Cómo anhelo. Cómo me gustaría. Y a veces viene ese gusanito que te pica en la cabeza y empiezas a pensar, ¿y no será que hubiera podido hacer las dos cosas? Seguir ese sueño personal y servir a Cristo. ¿Quién sabe? Ahora, en vez de manejar esta carcacha, capaz que hubiera andado manejando, no sé, como dije recién, una Ferrari. ¿Quién sabe dónde estaría yo ahora? Pero Pablo va más lejos. Quiero que veas el corazón de Pablo en esto. No solo él dice, no importa qué tan de ganancia sea para mí, si se interpone entre Cristo y yo, lo pongo a un lado. Pero no solo eso, sino que él va más lejos y dice que pasa a considerar eso. No solo lo considera perdido,
comparándolo con el valor invaluable de conocer a Cristo Jesús, sino que lo tiene como estiércol. ¡Wow! Caca, popó. Para que lo entienda. Lo tengo como estiércol. Creo que si algo lo tienes como que no sirve para nada y tú lo desechas de tu vida, es el estiércol. Es más, ¿por qué lo sacas de tu vida? Porque no lo necesitas. Por eso vas al baño. Lo desechas de tu cuerpo porque no lo necesitas. Pablo dice, no solo yo lo pongo a un lado, no importa qué tan de ganancia sea para mí, sino, dice el apóstol Pablo, que lo comparo a eso que me da ganancia con el valor de conocer a Cristo Jesús. Wow. Si tú te detuvieras a comparar lo que el diablo te ofrece, si tú te detuvieras a comparar tus sueños personales con el valor de conocer a Cristo Jesús, si tú te tuvieras a comparar lo que el mundo te dice que es valioso con el valor real de conocer a Cristo Jesús, rápidamente tú verías el contraste, que todo es pasajero, que todo es vano. En esta vida nada es para siempre. Lo único eterno que tienes se encuentra en Cristo Jesús. Y Pablo dice, no solo lo comparo todo con el gran valor de conocer a Cristo Jesús, sino que él dice, aún lo considero como estiércol. ¡Wow! Eso es fuerte. Cuando Jesús habló sobre el reino de Dios, Mateo capítulo 13, versos 44 y 45, usó una parábola. En realidad Jesús está siendo modesto. Quiero decirte algo. Cuando Él habla del reino de los cielos, en realidad está hablando sobre Él. Porque yo no sé si tú lo sabías o no, pero el reino de los cielos no es otra cosa que Cristo Jesús. Amén. Así que en estos dos versículos, Mateo capítulo 13, versos 44 y 45, Jesús está hablando de Él, que es el reino de los cielos, o el reino de Dios si lo quieres. Es igual, reino de los cielos, reino de Dios es lo mismo. Y cuando Jesús está hablando sobre Él, Él dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría se va y subraya esto, por favor. Vende todo lo que tiene y compra ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que anda buscando perlas finas. Y cuando encuentra una de gran valor, va y vende todo lo que tiene y lo compra. En las dos parábolas hay dos palabras que son claves para entender lo que tú y yo tenemos que hacer con Cristo Jesús y lo que realmente nos posiciona para una vida cristiana de victoria. En las dos parábolas hay dos palabras que nos dicen a nosotros la clave para una vida cristiana victoriosa. En las dos parábolas hay dos palabras que te posicionan para una relación de victoria en Cristo Jesús. Y te dice que no es tan difícil las cosas de Dios, que realmente se resume a algo muy simple. Jesús habla de un hombre que encuentra un tesoro en un terreno. Por supuesto, no era de él el terreno. Dice que oculta el tesoro de vuelta muy bien y va y vende todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Tú no vendes todo lo que tienes si no aprecias eso. Todo. Es decir, hasta la suegra la vendió. Todo. Se deshizo de todo. Quiero que vean esa palabra. Vendió todo. Diga conmigo todo. Porque no hay otra manera de llegar al cielo. Porque no hay otra manera de tener una vida cristiana victoriosa.
Porque no hay otra manera de tener éxito en la relación con Jesús. Realmente no es difícil. Se trata de rendirlo todo, de entregarlo todo y de quedarse solo con Jesús. Porque Él es lo más valioso. El hombre entierra el tesoro, se asegura de que otro no lo encuentre antes que él y lo considera de tanto valor a ese tesoro que está dispuesto a entregarlo todo, absolutamente todo, hasta la última gota de sangre para comprar ese terreno, porque él encontró el tesoro de su vida. La segunda parábola, que está muy relacionada con la primera, son íntimamente relacionadas, tiene que ver con lo mismo, pero Jesús cambia el enfoque. Cambia el enfoque de alguien que encuentra un tesoro, porque esta es la representación de alguien que anda así en la vida buscando y ni sabe él lo que busca, pero de repente encuentra un tesoro, porque no era un buscador de tesoro. Es como que él de repente se encontró con el tesoro. La segunda parábola habla de alguien que anda en busca de perlas preciosas. Habla del buscador inquisitivo de la vida. Inquisidor es la palabra, perdón. El buscador inquisidor. Aquel que no vive porque la vida es gratis. ¿Sabía que muchos viven porque la vida es gratis? Toman la vida como viene. Nunca se preguntan nada, no tienen meta, no tienen sueños, no tienen aspiraciones. Otros como yo somos de grandes aspiraciones. Pero nada más que porque tenemos nariz grande. Pero hay gente que vive sin aspiraciones en la vida. Gente que tú le preguntas, ¿y qué vas a hacer? No sé, quién sabe, lo que traiga la vida. Y simplemente vive por vivir, es decir, lo que la vida le traiga. No tiene meta, no tiene sueño, no tiene aspiraciones. Así parece ser el primero, pero Jesús dice, no importa, si no tienes meta, si no tienes sueño, si no tienes ambiciones en la vida, cuando tú encuentras un tesoro, al menos reconoce el tesoro e invierte todo por ese tesoro. Pero luego habla de un segundo. Y yo sé que hay gente aquí, y estoy mirando a gente que sí se pregunta qué es la vida. Gente que sí tiene sueño, gente que sí tiene ambiciones, gente que sí tiene meta, planes, que mira hacia adelante, que no quiere vivir por vivir, que dice tiene que haber algo, una meta, tiene que haber algo en la vida. Es gente que anda buscando perlas preciosas. Pero yo estoy hablando cuando tú vives la vida con un enfoque y tú dices, no me da igual todo. Ahora yo quiero decirte algo, no importa si tú eres de los que toma la vida así como viene y tú no te preguntas mucho ni no tienes grandes ambiciones, pero cuando encuentras un tesoro, reconoce el tesoro. Pero si tú eres de los que anda buscando perlas, tienes que reconocer cuando encuentra la perla más preciosa y la perla más valiosa, que es Cristo Jesús. Verso 46, Dios te está hablando a ti, Dios le está hablando a gente que tiene sueños, Dios le está hablando a gente que tiene ambiciones, gente que tiene meta en la vida, gente que sueña grande en la vida. Dios te dice, si andas buscando perla fina, cuando encuentras, verso 46, la perla de más gran valor, tienes que estar dispuesto a vender todo para conseguir esa perla. Porque no hay ambición mayor en la vida que Cristo Jesús. Porque no hay sueño más grande en la vida que Cristo Jesús. Porque no hay nada de mayor valor en la vida que Cristo Jesús. Cristo Jesús es como la pieza que le falta a tu brújula. Si tu brújula no está completa, no te va a marcar bien el norte. Si tu brújula está descompuesta o le falta una pieza, no te sirve. Cuando tú encuentras a Cristo Jesús, entonces la brújula te marca el norte. Es decir, cuando encuentras a Cristo Jesús, todo en la vida se empieza a alinear. Todo en la vida comienza a cobrar sentido. Hay gente que cree en Jesús, como Pablo.
o que conocido como Saulo de Tarso, gente incluso que es muy religiosa y muy creyente, pero hay un problema, y el problema es, escucha bien esto, que no conoces a Cristo Jesús. Necesitas conocerlo. Si puedes pasar al piano, por favor. Necesitas conocerlo a Cristo Jesús. No importa, puede ser muy religioso, es que yo creo mucho en Dios. Sí, pero ¿sabía que hay gente que cree en Dios, pero lo busca a Dios como algo más? Hay gente aquí que está aquí porque lo ves a Dios como algo importante. Y dice, yo lo necesito a Dios como algo importante, pero Él no es lo más importante, Él no es lo primero, Él no es lo esencial en tu vida, Él no es lo que te marca el rumbo. Porque es muy simple. Cuando tú reconoces el tesoro, cuando tú reconoces a la perla de gran valor, cuando tú entiendes qué es lo más valioso en la vida, todo lo vas a filtrar por Cristo. Y si algo no se alinea a Cristo Jesús, rápidamente tú lo vas a dejar a un lado. No importa lo que sea. Es que fue un amor a primera vista, me enamoré hasta la médula. No importa, si no se alinea a Cristo Jesús, no importa. Que es la oportunidad de mi vida, pastor. Es que estuve esperando toda esta oportunidad, toda mi vida. Sí, pero si no se alinea a Cristo Jesús, no importa. Es que pastor, usted no sabe, todo el tiempo que yo he trabajado, todo lo que he invertido por esto, no se alinea a Cristo Jesús, no importa. Porque no tiene verdadero valor. Porque todo lo que tiene verdadero valor se alinea a Cristo Jesús. Eso es cuando tú lo pones a Él como el centro, lo pones a Él como lo más importante y lo pones a Él como lo más valioso en la vida. Pablo lo encontró y se obsesionó por Cristo Jesús. Si hay algo en la vida que vale la pena por qué obsesionarse, eso es Cristo Jesús. ¿Sabe por qué muchos de ustedes están como en un tobogán espiritual, como en una montaña rusa espiritual? Escucha lo que te voy a decir. Si no escuchas lo demás, al menos escucha estas palabras. Porque hoy estás aquí y estás escuchando esto. Y créeme que si estás aquí y estás escuchando esta palabra, es porque Dios tiene un plan y un propósito para ti. ¿Cuál es el problema de muchos de ustedes? ¿Sabe cuál es el problema? Que Jesús es importante, pero no es lo más importante, no es el centro, no es todo, no es lo primero, no es lo más importante. Es algo más importante. ¿Es importante en tu vida? Sí, pero hay otras cosas que también son importantes. Y esas cosas que también son importantes y compiten con Cristo son las que te están causando problemas. ¿Por qué estás como en una montaña rusa en tu relación con Cristo Jesús? ¿Por qué de repente estás bien, de repente estás mal? ¿Por qué de repente tocas el cielo y de repente rozas el infierno? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no lo ha puesto a Él como Pablo, lo más valioso. Y tú lo necesitas a Él. Este es un llamado para que te vuelvas a enamorar de Cristo Jesús. Este es un llamado para que quite los ojos de lo que te deslumbra. Y si algo te está deslumbrando, compáralo con el conocimiento del Cristo resucitado. Y todo perderá valor. Cuando Jesús comenzó a tener sus primeros discípulos, Jesús lo encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe lo siguió. Y Felipe entonces fue y llamó a Natanael. Natanael era amigo de Felipe y Felipe dijo, los buenos amigos no dejan que sus amigos se vayan al infierno. Así que Felipe fue y llamó a Natanael. Y Natanael le dijo, ¿quién es ese Jesús a quien tú sigues? Felipe le habló a Natanael de Jesús. Y Natanael respondió de una manera irónica. Natanael dijo, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret?
Y Felipe simplemente sonrió y dijo, ¿por qué no vienes y lo conoces? ¿Por qué en vez de hacerte conjeturas, en vez de crearte tu rollo en tu propia cabeza, en vez de sacar tus propias conclusiones, ¿por qué no vienes y lo conoces personalmente? Y Natanael, refunfuñando, medio condejano, dijo, ok, vamos a conocer ese tal Jesús. Cuando Natanael va llegando, Jesús no lo saluda y ni deja que Natanael lo salude. De lejos, cuando va llegando Natanael, Jesús le habla a los otros discípulos y le dice, él, hablando de Natanael, es un verdadero israelita. Él tiene un verdadero corazón para Dios. Y Natanael se sorprende y Natanael dice, ¿de dónde me conoces tú? Y Jesús le sonríe y le dice, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y algo se conmovió muy profundo dentro de Natanael. Y Natanael dijo, wow, ¿cómo me vio él bajo la higuera? ¿Cómo supo que yo estaba bajo la higuera? Estaba hablando de momentos íntimos en la vida de Natanael que nadie sabía. Jesús estaba hablando de momentos muy íntimos, de momentos muy especiales en la vida de Natanael que nadie sabía. Pero Jesús le dijo, ¿sabes qué, Natanael? En otras palabras, voy a parafrasear las palabras de Jesús. Me voy a atrever a ponerlo en mis propias palabras. Jesús le estaba diciendo a Natanael, te conozco como nadie te conoce, te conozco mejor que lo que te conoce tu propia madre. Yo te conozco, Natanael, porque yo he estado en tu vida, toda tu vida, aun cuando tú me has ignorado. Y Natanael se quebrantó y se sorprendió, dijo, oh, wow, qué increíble es esto. Dijo, tú eres profeta. Jesús le sonrió y le dice, ¿te sorprendes, Natanael, por lo que te estoy diciendo? Y le dice, ¿sabes qué? Cosas más grandes que esas verás. Y le dice, a partir de ahora verás los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Yo quiero decirte que cuando tú conoces a Jesús, tú quieres compartir a Jesús con alguien más. Y cuando tú compartes a Jesús con alguien más, Jesús nunca te defrauda. Jesús se va a revelar a esa persona. Y es tanto esa persona como tú van a saber que a partir de Jesús lo único que esperan son cosas cada vez más grandiosas y gloriosas. Y que a partir de Jesús yo camino con los cielos abiertos. Símbolo de la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Así como Felipe, Jesús está buscando quien lo conozca a Él, pero que también lleve a otros a conocerlo a Él, porque ese es el todo de la vida.